Buenas noches, amigos televidentes de Coloquio Cultural. José Antonio Torres para conversar con ustedes durante los próximos 60 minutos sobre los temas que más le interesan a la sociedad y algunos pudieran surgir durante el transcurso de este programa. Recuerde, sábado 11 de la noche, Coloquio Cultural aquí en Ahora TV, Canal 3. José Antonio Torres con ustedes. Miren, a pesar de la crisis que ha venido afectando al mundo después de toda esa metida de pata de Donald Trump, de acuerdo al Banco Central, la economía dominicana creció, llegó a 4.7% en mayo. Eso significa que en ese mismo periodo tuvimos un crecimiento por encima del de Estados Unidos, que fue de 2.1%. Y vamos a ver, dice el Banco Central que el indicador mensual de actividades económicas se expandió a 4.7 en mayo, resultado en el actual crecimiento durante los primeros 5 meses del año se situó en 4.2. El Banco Central resaltó que la cifra se produce en un contexto externo convulsivo marcado por los diferentes conflictos bélicos que hay en el mundo. Eso es una buena noticia porque el país como el nuestro, que no ha estado involucrado directamente en ninguno de esos conflictos, pero que sí es afectado por los resultados, por lo que pueda ocurrir en cualquier parte del mundo. Fíjense, incluso el conflicto entre Ucrania y Rusia afectó muchos productos dominicanos. Porque, ¿qué pasa con los países que son islas, como el de nosotros? Que toda la mercancía que llega tiene que llegar por dos vías aéreas o vía marítima, y eso eleva los costos. No es lo mismo con el caso del intercambio comercial que tenemos con Haití, que nosotros podemos mandar 100 patanas diarias de alimentos o de productos, artículos que se producen aquí, y venderlo en el mercado de Haití, y todo eso se hace por carretera. Pero en el caso de nosotros, todos los productos que adquirimos en el extranjero deben llegar aquí por vía aérea o vía marítima. Y la situación aquí no ha estado peor por dos razones. Primero, porque el gobierno ha logrado mantener estable la tasa de cambio. O sea, la devaluación del peso ha sido mínima, e incluso en el último mes, podemos decir, el dólar se ha mantenido bajando, fluctuando, sube un poco, baja un poco, pero se ha mantenido en una media que le da como un respiro a la sociedad, un respiro al comercio y un respiro al consumidor. Por supuesto, porque en la medida el peso se devalúa, pues los productos aumentan de precio. Y eso es la parte que se conoce en economía como la inflación. Pero, ¿cuál ha sido la diferencia? Entre el crecimiento que nosotros hemos tenido como país de 4.7 hasta el mes de mayo, con el de Estados Unidos, que ha sido de 2.1, la diferencia es que Estados Unidos ha logrado incrementar el 10.9 las exportaciones de sus productos hacia mercados internacionales, hacia otros países, a pesar de las tasas, los aranceles que ha impuesto Trump a algunos productos, pero no es para la exportación, sino para la importación. Pero a pesar de eso, República Dominicana ha mantenido una situación que debemos, de acuerdo a las proyecciones, debemos ir mejorando en la medida en que el petróleo también se mantenga entre 68 y 70 dólares el barril. Mucha gente, y nosotros que vivimos interactuando con periodistas a diario, incluso muchos periodistas se notan confundidos con esto, o no sé si es que la varita mágica de la política lo ha tocado,
Pero un ejemplo, cuando se aprobó la ley anticrisis, se estableció fijar o congelar los precios de los combustibles en 90 días. O sea, los precios actuales mantenerlos durante 90 días. ¿Qué pasó? Mucha gente dice, bueno, el petróleo comenzó a bajar. Deben bajar el precio de los combustibles. No deben bajar, porque ahora están fijados por una ley. Para bajar tenían que modificar esa ley. Pero además, otros dicen, bueno, el gobierno se está aprovechando de esa baja en el precio del petróleo y está acumulando un colchón de dólares. Yo me alegro de que muchos políticos incluso hayan asumido ese discurso, porque desde los laterales del gobierno no se ve como una política para explicar eso a la población. Por ejemplo, en los primeros 6 meses de este año, el presupuesto que había para subsidio a los combustibles, lo que se presupuestó para el año entero, se gastó en los primeros 5 meses. Y ustedes saben por qué. Claro, porque desde febrero que Estados Unidos bombardea a Irán, Estados Unidos e Israel bombardean a Irán, comienza a producirse un alza en los precios del petróleo. Entonces, un petróleo que fue considerado por lo que prepararon el presupuesto en unos $70 el barril, llegó hasta colocarse hasta $107. Entonces, todo ese dinero extra, pues es el dinero que se está recuperando. Pero desde el gobierno no hay quien pueda explicar eso a la población. O no que no hay. Yo no sé si es que la desidia o no sé si es que se están en 6 años, 5 años de gobierno, se están convirtiendo, 6 años de gobierno se están convirtiendo en comecheque. Los funcionarios. Entonces, tiene que haber una línea informativa desde el Palacio, desde el gobierno, para explicar con claridad este tipo de cosas. Porque ahí es que ustedes ven que en las redes sociales lo agarran y lo acaban. Y entonces tienen que venir también en las redes sociales a responder. No, responda a la población con claridad. ¿Cuánto se gastó? ¿Cuánto hubo que buscar adicionalmente para el subsidio a los combustibles durante el periodo de conflicto? ¿Y cuánto va a generar, a obtener el gobierno, suponiendo el precio del petróleo se mantenga entre 68 y 70 dólares? Porque hay otra cosa. El petróleo que usted compró a 80 dólares, 85 dólares, o sea, el precio que tenga ahora a 70 dólares, no es un petróleo que usted lo va a recibir el mes que viene. No. El petróleo que usted va a recibir el mes que viene fue el que usted facturó a más de 80 dólares el barril. Eso también hay que explicárselo a la gente. Pero nada, es una función que tienen que hacerlo los funcionarios, especialmente los del área de comunicación del gobierno, tienen que planificar una estrategia para enfrentar este tipo de situaciones. Porque la realidad, señores, es que nosotros tenemos un país, yo he llamado el país del no. Aquí todo lo que usted pregunte es no. Usted le pregunta a los comerciantes un día de Navidad, ¿cómo está la venta? La venta está buena, está regular, pero la cosa está mala. Usted le pregunta a la gente, te va por un colmadón y encuentra cualquiera, un 5 jumbo vacía ahí, y le pregunta, dime, ¿cómo está? Aquí jodido. Pero usted está viendo 5 jumbo, viejo. Entonces, ese no ha sido parte de la cultura del dominicano. Y esa percepción, eso hace que mucha gente tenga una percepción errada de la gestión de gobierno, de cualquiera que sea, porque lo asumen ya como parte de la conducta del no. Otra cosa interesante, señores, que hemos visto, y esto sí es interesante, porque el presidente electo de Colombia, Abelardo de Espriella, que es presidente, se hizo famoso por la triple nacionalidad. Tiene nacionalidad colombiana, nacionalidad italiana y nacionalidad estadounidense.
e incluso son de esos fenómenos que se dan porque ha vivido la mayor parte del tiempo de su vida fuera de Colombia. Sin embargo, tuvo una aceptación extraordinaria dentro de la población. ¿Y por qué yo hablo? Esto es interesante. Miren, está pasando, señores, que el modelo, el mayor tema, la mayor preocupación de los latinoamericanos, y ahí estamos los dominicanos también en eso, por supuesto, pero en el país eso ha sido claro y en todas las encuestas que se han hecho, siempre se le ha preguntado a la gente cuál es uno de los primeros problemas, entiende, el país. Y todos coinciden con la inseguridad. Entonces, ese tema se ha extendido por toda América Latina e incluso por parte de Europa. Y Abelardo de la Espriella, que entendió esa necesidad del pueblo colombiano de vivir en paz, en tranquilidad. Colombia ha tenido 50 años sin paz. Primero, los conflictos con las FARC, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Luego, los conflictos entre los paramilitares. Los conflictos con los narcotraficantes, con los productores de cocaína. Recuerden que Colombia es uno de los mayores productores de cocaína del mundo. Colombia, Bolivia, Ecuador, toda esa zona ahí. ¿Y qué entendió Espriella en su discurso político? Bueno, eso, el mensaje debe ir hacia lo que la gente quiere. Hacia lo que la gente quiere. Por eso, en un cable de la agencia EFE, voy a leer nada más 2 párrafos. Ustedes vean lo que él plantea a las pandillas y a los grupos de delincuentes que operan en Colombia, grupos organizados. Le voy a leer 2 párrafos de lo que él planteaba esta mañana en un cable, una información que la destacó la agencia española de prensa EFE y que está fechado en Bogotá, la capital de Colombia. Dice, el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, dio un mes a los grupos armados para someterse a la justicia. O sea, un mes para que se desarmen y se entreguen a la justicia, a los grupos armados. E insinuó que no llevará a cabo negociaciones de paz con ninguno. O sea, el gobierno anterior, el de Gustavo Petro, un gobierno que se considera de centro-izquierda, comenzó a negociar programas de paz con la guerrilla y con los grupos paramilitares armados. Espriella dijo, no voy a negociar con nadie. No voy a negociar con nadie. Entreguen las armas, sométanse a la legalidad y estaremos todos en paz. Y concluye esa declaración con esta frase: en mi gobierno no habrá ofertas generosas para nadie. O sea, en mi gobierno no habrá ofertas generosas para nadie. O sea, eso es un mensaje de un presidente electo que todavía no ha asumido y que vamos a seguir analizando, porque podemos concluir en que va a terminar con el efecto Bukele. Mientras tanto, amigos televidentes, vamos a una pausa y en breve regresamos de nuevo aquí con ustedes en Coloquio Cultural y en Ahora TV, Canal 3.